Antes de la presencia del mal, y mucho antes de que los humanos caminaran por la tierra, los cielos eran un reino de bondad infinita. La perfección impregnaba todo. Cada ángel brillaba con una luz resplandeciente y sentía un profundo respeto por su Padre, el Creador de todo. Entre estos seres celestiales, Lucifer se destacaba como el más eminente. Era la personificación de la perfección, dotado de una sabiduría y belleza incomparables. El más inteligente, poderoso y respetado de todos, Lucifer se ganaba la admiración de todos en el cielo. Era la obra maestra de la creación de Dios, el primer ser formado por las manos omnipotentes de Dios y la alegría de su Creador. Dios le otorgó a Lucifer un poder inigualable, haciéndolo segundo en intelecto solo después de él. Sin embargo, Lucifer no estaba exento de fallos. Permaneció impecable en su conducta hasta que el mal fue descubierto en él. Así se convirtió en el origen de toda corrupción y miseria en el mundo. Se transformó en el príncipe de las tinieblas, el corruptor de almas, el maestro de la ruina. Adoptó el nombre de Satanás. Su caída dejó una marca imborrable en el cielo. Aunque la luz prevaleció, quedó alterada para siempre. Como un espejo roto, el paraíso recordaría eternamente la traición. La historia de Lucifer sirve como un solemne recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes pueden sucumbir a las sombras. ¿Pero qué condujo a esta transformación? ¿Cómo evolucionó la tranquilidad hasta convertirse en un caldo de cultivo para la maldad? En los tiempos previos a esta calamidad, los cielos se adornaban con Lucifer, una creación esculpida para encarnar la perfección. Fue designado como un querubín guardián, habitaba en el monte sagrado de Dios y recorría entre las piedras ardientes. El cielo es un dominio de orden impecable, una estructura celestial donde cada ángel tiene una misión y propósito específicos. En la cúspide de la jerarquía celestial están los serafines, semejantes a llamas vivientes, resplandecientes de amor y santidad, que cantan incesantemente: «Santo, santo es el Señor Todopoderoso». Debajo de ellos están los querubines, custodios del conocimiento divino y defensores de los misterios del cosmos, que actúan como barreras contra cualquier impureza. Más cerca de la tierra, los arcángeles y ángeles operan. Arcángeles como Miguel y Gabriel actúan como mensajeros en tiempos cruciales, figuras valientes que manejan sus mandatos divinos como espadas. Por último, los ángeles más cercanos a la humanidad son los guardianes de las almas, que nos guían en la vida y nos protegen de las fuerzas malignas. En esta disposición divina, Dios quiso forjar algo extraordinario. De su sabiduría y amor infinitos, creó a Lucifer, la estrella de la mañana, epitomio de perfección, sabiduría y deslumbrante belleza. Lucifer era más que una figura de encanto, era un líder, una luz guía para otros ángeles. Su carisma era irresistible y su presencia inspiraba respeto y lealtad. Se movía entre los ángeles con una elegancia inigualable. Los serafines y querubines escuchaban cada una de sus palabras y hasta Miguel, el formidable guerrero, valoraba su sabiduría. Lucifer dirigía los coros celestiales, orquestando sus himnos al Creador con fervor e intensidad. Su voz era como un faro en la noche, iluminando los caminos de sus expresiones espirituales y oraciones. Dios no creó el mal, sino algo perfecto. Sin embargo, Lucifer, deslumbrado por su propio resplandor, permitió que el orgullo creciera dentro de él. Su sed de gloria lo envolvió como una llama oculta, consumiéndolo gradualmente. Las Escrituras revelan el inicio de su caída. Tu corazón se enalteció a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Sus propios dones lo llevaron a su perdición.
La belleza que antes ganaba admiración se convirtió en la raíz de su caída, y la sabiduría que antes inspiraba se transformó en el instrumento de su autodestrucción. Consumido por el orgullo, aspiró a superar su rol asignado, a elevar su trono más allá de las estrellas de Dios. Proclamó en su corazón: ascenderé a los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Entonces los cielos temblaron, la rebelión estalló y la paz se fragmentó como vidrio delicado. Jesús mismo dio un relato claro afirmando: vi a Satanás caer como un rayo del cielo. En un instante, Lucifer fue expulsado a las profundidades, exiliado de la luminosidad que había sido su morada. Su grandeza se apagó y su esplendor fue envuelto en oscuridad. La estrella de la mañana fue cortada, el brillante ente celestial extinguido. Pero surge la pregunta: ¿cómo pudo ser esto? A pesar de su gran influencia, Lucifer es mencionado infrecuentemente en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué una figura tan clave es referida tan escasamente? Antes de profundizar en la gran rebelión celestial de Lucifer, es importante reconocer que, en las Escrituras, su carácter sigue siendo elusivo. Se menciona solo en fragmentos aislados, escritos en lenguaje metafórico. Este relato se extrae no solo de la Biblia, sino también de otros escritos, notablemente la Historia del mundo angélico del padre José Antonio Fortea y obras de San Agustín, donde Lucifer simboliza la ambición de superar al Creador. Agustín observa que Lucifer, cegado por su esplendor, intentó igualar a Dios y fue expulsado, dejando una lección duradera. Ahora veamos cómo el alma de Lucifer comenzó a corromperse. El viaje de Lucifer hacia la oscuridad comenzó con un destello casi imperceptible de pensamiento. Reflexionó en silencio: ¿y si mi luz pudiera brillar más? ¿Y si mi gloria no tuviera que servir siempre a otro? Estas preguntas eran sutiles, casi invisibles, pero plantaron semillas que crecieron en el silencio de su mente. Empezó a imaginarse elevado, sentado en un trono, recibiendo adoración, y con cada tarea que emprendía, la voz interna que lo incitaba crecía más fuerte. Mientras tanto, el cielo continuaba en perfecta armonía, pero algo dentro de Lucifer se volvía cada día más distante. Los ángeles comenzaron a percibir su transformación, se volvió reflexivo y misterioso. Un día, Gabriel se acercó a él y le preguntó: Lucifer, hermano, ¿qué pesa en tu corazón? Tu luz parece inquieta. Lucifer lo miró y respondió: hay cosas que incluso nosotros no podemos comprender, querido Gabriel. Gabriel sintió un escalofrío de inquietud, pero Lucifer desvió la mirada, ocultando cualquier pista adicional del conflicto que se gestaba en su interior. Gradualmente, Lucifer comenzó a descuidar sus responsabilidades. Su voz, que antes lideraba el coro celestial, cayó en silencio. La ausencia de su presencia era palpable, como una estrella desaparecida del cielo. En reuniones de alabanza donde antes lideraba, ahora participaba con desgano. Su mirada se perdía hacia arriba, llena de orgullo y resentimiento. Aunque el cielo operaba bajo directrices claras, estaba libre de restricciones. Dios había dotado a cada ángel con la libertad de amar y servir perfectamente, incluyendo el don del libre albedrío. Mientras Lucifer luchaba con sus impulsos duales de luz y sombra, los ángeles a su alrededor percibían una tensión inquietante, el delicado equilibrio de sus elecciones. Algunos, cautivados por su magnificencia, comenzaron a escuchar sus palabras con nuevo interés, siguiéndolo en silencio, como si su luz pudiera guiarlos hacia un destino diferente. Un día, un querubín, notando su cambio, se acercó y le preguntó: Lucifer, ¿has perdido la alegría de cantar? Con una frialdad en su sonrisa, Lucifer respondió: he descubierto otros intereses.
tal vez exista más allá de lo que actualmente comprendemos. Fue entonces cuando Lucifer tomó su fatídica decisión. La chispa dentro de él se encendió en una llama, y esa llama se convirtió en una declaración ardiente. Ascenderé por encima de las nubes más altas, me haré semejante al Altísimo. Esa noche, su luminiscencia cambió. Ya no era el faro de adoración, sino una antorcha de ambición desmesurada. La paz perfecta del paraíso experimentó su primer temblor de disensión. Su nombre, portador de luz, no era solo un apodo, era el heraldo del amanecer, la estrella matutina que se alzaba primero, arrojando luz sobre las tinieblas de la creación. Cada ángel escuchaba sus palabras con reverencia, pues Lucifer hablaba de Dios de una manera incomparable. Los ángeles, lejos de ser ingenuos, eran cada uno un reflejo de la pureza de Dios, sabios y formidables. Sin embargo, no era mediante afectos frágiles, falsedades o promesas vacías que Lucifer los cautivaba, sino a través de su carisma convincente y su firme autoridad. No buscaba engañar a los ángeles como lo haría un embaucador. En cambio, hablaba con fervor y una visión tan persuasiva que muchos se sentían atraídos por él, viéndolo como una estrella fugaz iluminadora, pero transitoria. Lucifer emergió como un líder de brillantez y singularidad profundas, digno de lealtad. Su virtud, autoridad, respeto e influencia eran bien merecidos. Para comprender la verdadera esencia de esta obra maestra de Dios, uno entendería por qué incluso Dios mismo había alabado su creación en el libro de Job. Ni siquiera su transgresión podía mancillar la artesanía divina. Incluso en su caída, permaneció formidable. La advertencia divina fue dada. Dios lo convocó en medio del sagrado silencio. Su voz, resonante como un río profundo, se dirigió a Lucifer con afecto y paciencia. Lucifer, hijo mío, epítome de perfección, percibo que tus pensamientos se alejan de mí. Tu corazón alberga nociones que te separan del Eterno. Tranquilo pero radiante, Lucifer enfrentó al Creador y replicó: Padre, ¿acaso no me creaste para buscar y comprender? Mi mayor deseo es desentrañar las profundidades de tus obras. ¿Está eso mal? La tristeza de Dios era profunda pero contenida. Su vasto y paciente corazón reconocía la vulnerabilidad inherente a la libertad que había concedido. Sabía que las semillas de la arrogancia podían germinar incluso en los terrenos más sagrados. Lucifer, continuó Dios suavemente, tu búsqueda de conocimiento es honorable, pero tus pensamientos se están volviendo hacia ti mismo. Te dejas seducir por el resplandor que te concedí. Olvidas que esta luz no es más que un reflejo de mi amor, no un poder propio. Lucifer desvió la mirada, pero internamente una llama de incomprensión y orgullo comenzó a arder. Mi Señor, no he deseado nada fuera de tu reino. Mi luz, esta luz, es el regalo que me otorgaste. ¿Cómo podría desviarme de ti si soy la encarnación de tu voluntad? Dios lo contempló con ojos llenos de infinita ternura, percibiendo que Lucifer comenzaba a ver el esplendor de su propia gloria como un propósito en sí mismo. Aunque aún no había pecado, su amor estaba disminuyendo. Lleno de compasión, Dios extendió su mano hacia él diciendo: Hijo, recuerda la fuente de toda luz. No dejes que tu corazón sea consumido por las sombras. Vuélvete hacia mí y tu esplendor realmente florecerá. Juntos lograremos grandezas más allá de cualquier esfuerzo solitario. Sin embargo, Lucifer no se sintió reconfortado ni en paz. En cambio, sintió herido su orgullo, una irritación que apenas comprendía, pero que sin duda sentía. ¿Acaso Dios no confiaba en su fidelidad? ¿Por qué estas advertencias persistentes? Se retiró respetuosamente, pero dentro de él, una brecha invisible se estaba ensanchando. Con cada día que pasaba,
Su curiosidad por explorar y entender se profundizaba, ensombreciendo sus anteriores contemplaciones sobre Dios. Aunque todavía dirigía los coros angélicos y los ángeles continuaban su adoración, su corazón ahora estaba dividido. Una vez más, Dios se dirigió a él, diciendo: «Lucifer, veo el camino que estás eligiendo y me duele verte así. Tu luz se está apagando en sombra. Aún hay tiempo, hijo mío. Regresa y el amor dentro de ti florecerá de nuevo». Pero Lucifer, con un corazón ahora endurecido, ignoró la súplica, enfocándose en cambio en sus propios deseos y aspiraciones de gloria. Internamente, comenzó a racionalizar sus pensamientos, cuestionándose: ¿acaso no merezco más? Dios, en su infinita paciencia, finalmente le permitió tomar su propia decisión. Había extendido todo el amor y misericordia concebibles. «No te abandonaré», declaró Dios en una última advertencia, «pero eres libre de elegir tu camino». Dios le concedió a Lucifer una segunda oportunidad, a pesar de la inmensa tristeza que lo envolvía, una pena antigua y profunda. Sabía que podía perder a su creación más espléndida. Su misericordia era ilimitada, pero debía honrar la autonomía de Lucifer. Incluso mientras Lucifer se alejaba más, Dios pensaba: «Seguiré amándolo». Todo el cielo pareció detenerse, anticipando una revelación monumental que pondría a prueba a cada ser celestial, particularmente a Lucifer. En su infinita sabiduría, Dios eligió retrasar esta revelación, deseando darle a Lucifer tiempo para cultivar humildad y reforzar la fidelidad en su corazón. Se dirigió a Lucifer con una voz resonante de amor y preocupación: «Hijo mío, una revelación significativa se avecina y traerá fuerzas poderosas. La turbulencia dentro de ti será feroz, como una tormenta que parte los cielos. Debes prepararte, anclarte en la obediencia, pues el desafío será formidable». Lucifer respondió con sinceridad. Se arrodilló ante Dios, su mirada llena de reverencia, y desde lo profundo habló con una voz suave pero resuelta: «Padre, sea cual sea la prueba, mi intención es adherirme a tus mandatos. No puedo prometer fidelidad perfecta, pero ofrezco mi más sincero deseo de permanecer devoto. Mi corazón aún late con tu amor». Estas palabras eran genuinas. Lucifer habló desde su corazón y dentro de su alma brillaba un verdadero anhelo de permanecer leal. Sin embargo, simultáneamente, en un rincón sombrío de su mente, la semilla del orgullo persistía en su crecimiento. Albergaba pensamientos que lo separaban de sus iguales, reflexionando en silencio: ¿acaso no soy el más brillante entre nosotros? Dios, siempre paciente, le otorgó a Lucifer otra oportunidad. Retrasó una vez más la revelación inminente, dándole tiempo y espacio adicionales para buscar humildad. «Lucifer, esta prueba será formidable. Incluso cuando sientas que los vientos te desvían, recuerda tus raíces, tu esencia. Recuerda que toda luz se origina en mí», aconsejó Dios. La tentación que enfrentaba Lucifer reflejaba el relato bíblico de Adán y Eva en el jardín del Edén, un paraíso terrenal que ecoaba la armonía del cielo. Dios les había concedido todo, un refugio de paz y amor. Pero la presencia del árbol del conocimiento del bien y del mal era un testimonio de su libertad y capacidad de elegir. Así como la serpiente tentó a Eva con la promesa de un conocimiento divino, diciendo: «Seréis como Dios, conocedores del bien y del mal», Lucifer enfrentó una insensatez similar. En ese susurro seductor surgió el deseo de ascender más allá de su dependencia de Dios. La estrella de la mañana, una vez faro del amanecer, se apartó de la luz que lo había nutrido, optando por aventurarse hacia las tinieblas.
El libre albedrío, el regalo más preciado de Dios, también se reveló como la vulnerabilidad más crítica, tanto en el Edén como en el cielo. El orgullo abrió el camino hacia la ruina y la perfecta serenidad se fracturó. Las virtudes que una vez fortalecieron a los ángeles se volvieron frágiles y por primera vez el cielo experimentó la sombra. El momento para la gran revelación y la prueba suprema inevitablemente se acercaba. A pesar de su infinita paciencia, Dios había pospuesto este momento decisivo repetidamente, llegando directamente a Lucifer y susurrando a su corazón: «Hijo mío, el tiempo de la revelación está cerca, debes prepararte». Era una advertencia paternal, un tierno llamado a la humildad. Dios, que había amado profundamente a Lucifer, creía que el amor aún podía triunfar sobre el orgullo que comenzaba a apagar su resplandor. Pero el periodo de espera tenía sus límites. Dios necesitaba considerar a todos los seres celestiales, no solo a Lucifer. Una tensión palpable envolvía todo el cielo, mientras cada ángel se preparaba para la inminente revelación, lleno de un profundo sentido de anticipación. En ese fatídico día, Dios reunió a sus huestes celestiales, convocando a ángeles de todos los rangos a una asamblea que iluminó el cosmos. Un reverente silencio descendió, y todo el cielo se detuvo en anticipación. Los cielos se abrieron, revelando la presencia de Dios, resplandeciente en majestad infinita. Entonces, como un trueno suave, su voz penetró el cosmos. «Crearé un universo material», declaró el Creador, «un reino donde la vida prosperará, una manifestación de mi amor y gloria en una forma nueva». Ante la asamblea desplegó la visión de lo que estaba por venir: estrellas, galaxias y planetas en órbita armoniosa, con la Tierra destinada a albergar la vida en su expresión más vibrante. Los ángeles observaban con asombro, sus corazones rebosantes de alegría al presenciar el grandioso diseño del Creador. Era una revelación de maravillas, como un sueño más allá de sus imaginaciones más salvajes. Sin embargo, el anuncio de Dios tomó un giro aún más profundo. «No solo crearé este universo, en ese mundo crearé seres a mi imagen y semejanza. Serán llamados humanos, serán de carne y espíritu, una mezcla de cielo y tierra. Y más aún, en ese mismo lugar yo mismo me haré carne. La segunda persona de la Trinidad, mi Hijo, tomará forma humana. Su nombre será Jesucristo, y en esa humanidad me adorarán». El silencio que siguió fue ensordecedor. Dios, el Eterno, les estaba pidiendo que lo adoraran no solo como divino, sino también en la forma humana de Jesucristo. Les estaba pidiendo que se inclinaran no solo ante el esplendor divino, sino también ante un rostro humano, frágil y humilde. Los ángeles respondieron con un tumulto de asombro y celebración. La noción de que la luz divina se encarnara como humano era un milagro tan profundo, tan sublime, que muchos se sintieron abrumados por la emoción. Era el epítome del plan de Dios, una revelación del amor más profundo e insondable. Elogiaron al Creador, sintiéndose honrados de participar en un misterio tan profundo. Sin embargo, el misterio de la encarnación era solo el comienzo. Dios también reveló que la humanidad eventualmente fallaría, y Él mismo se ofrecería en sacrificio por ellos a través de la crucifixión. Entre ellos, una figura destacaba por su quietud. Lucifer permanecía inmóvil, silencioso y sin entusiasmo. Su expresión parecía distante, como si la luz que lo bañaba no pudiera alcanzar su alma. Sus ojos eran pozos oscuros y profundos, reflejando el caos que se gestaba en su interior. En ese momento, Lucifer se opuso a Dios. Internamente, se quebró ante la idea de postrarse ante un humano, de adorar a Dios a través de un cuerpo mortal, un concepto que le parecía completamente incomprensible e inaceptable.
Se preguntaba por qué la perfección absoluta elegiría disminuirse a sí misma. ¿Por qué los seres celestiales deberían venerar a un ser de carne? Había conocido el plan de Dios de crear humanos, quienes eventualmente fallarían y se corromperían. Sin embargo, Dios aún elegiría sacrificarse por ellos. La noción de la crucifixión horrorizaba a Lucifer. Le enfurecía pensar que estas criaturas finitas e ingratas no solo se rebelarían contra Dios, sino que también serían sus verdugos. Le resultaba absurdo observando cómo se desarrollaba el plan divino con incredulidad y desprecio. El profundo misterio de la encarnación, la revelación de que el Creador encarnaría en forma humana en Jesucristo, desató una tormenta en su interior. De esta tormenta surgió una pregunta desgarradora: ¿por qué no yo? Durante eras, él había sido el epítome de la belleza, el más cercano al trono, la gloria culminante del Creador. ¿Por qué no fue él elegido para esta unión divina? Sentía que su brillo, su esplendor y su sabiduría lo hacían merecedor de un papel más grandioso, y sin embargo, Dios había decidido humillarse en forma humana. De esas reflexiones brotó una profunda amargura dentro de él, envolviendo su corazón como una serpiente, estrangulando lentamente el amor y el respeto que alguna vez tuvo por el Padre. Llegó el momento decisivo. Mientras Dios permanecía rodeado por una multitud de ángeles, ellos, uno tras otro, se arrodillaron en adoración, aceptando la verdad de la encarnación. Sin embargo, Lucifer permaneció erguido, su cuerpo tenso, sus ojos fijos en el trono divino, su corazón hirviendo de malicia silenciosa. Gradualmente, separó sus labios y con una voz desprovista de calidez, pronunció una sola palabra que resonó como trueno a través de los silenciosos reinos del cielo: no. Dios lo miró con ojos llenos de tristeza y afecto, pero todo lo que Lucifer podía sentir era desprecio. Inhaló profundamente y con mayor intensidad declaró nuevamente: no. Su voz, fría y autoritaria, resonó como el decreto de un soberano. Los que lo rodeaban temblaron, incapaces de comprender tal desafío. ¿Cómo podía el más luminoso, el más sublime de los ángeles, rechazar al mismo Creador? ¿Cómo podía negarse a obedecer? Entonces Lucifer se dirigió a la asamblea de ángeles con un semblante inquietantemente sereno y comenzó a hablar. ¿Acaso no ven el error? ¿No comprenden lo absurdo de lo que Dios nos exige? Su voz, impregnada de una sabiduría sombría, llenó el espacio celestial. Nos manda venerar a un ser inferior, postrarnos ante carne mortal. Esto no es honor, es degradación. Sus palabras, afiladas con intelecto y persuasión, echaron raíces en los corazones de los ángeles, sembrando semillas de incertidumbre y perturbando la tranquilidad que una vez conocieron. Dios nos exige lo insostenible, continuó con gélido fervor. No somos nosotros quienes debemos ceder ante esta locura. Es Dios quien está equivocado, quien se ha desviado. ¿Por qué deberíamos someternos a algo inferior? Nosotros, nacidos de luz pura, debemos ser exaltados, no rebajados. Los ángeles escuchaban, sus mentes nubladas por la confusión. Sus palabras, cargadas de lógica y razón, comenzaron a sembrar semillas de rebelión entre algunos ángeles. Lucifer, con el carisma que siempre lo había definido, los miraba a los ojos uno por uno, su expresión marcada por una fría resolución. Así, Lucifer, quien alguna vez había sido el más destacado entre los ángeles, abrazaba ahora su caída. En este momento decisivo intervino el arcángel Miguel. Ante un telón de fondo de ángeles perturbados por la duda, que escuchaban la seductora retórica de rebelión y razón de Lucifer, Miguel se alzó con firmeza. Los argumentos de Lucifer eran convincentes, deslizando un veneno sutil en sus mentes. ¿De verdad Dios nos pide demasiado?
¿Es justo que nos exija postrarnos ante un humano, algo tan evidentemente inferior? Pensamientos que antes eran impensables comenzaron a proyectar sombras crecientes en sus almas luminosas. Mientras Lucifer hablaba, su carisma autoritario resonaba con fuerza, haciendo casi imposible no quedar cautivado por su entrega directa y segura. Cada frase mezclaba sabiduría con rebelión. Pero, en medio de su persuasivo discurso, una voz estalló con una fuerza que vibró a través de los cielos. Una declaración llena de simplicidad y convicción. ¿Quién como Dios? Esta voz provenía de Miguel, un arcángel más pequeño, menos renombrado, pero cuya pureza irradiaba con una intensidad incomparable. Su llamado cortó la asamblea como una espada. En solo 3 palabras, Miguel abordó el defecto central en el razonamiento de Lucifer. ¿Quién como Dios? Era una declaración de humildad, un reconocimiento absoluto de que nadie podía igualar al Creador, ni siquiera la ilustre estrella de la mañana. Los ángeles temblaron. Las simples y directas palabras de Miguel despertaron algo profundo en ellos, reviviendo su conciencia de sus orígenes, su lealtad y su devoción final hacia su Creador. Lucifer, al escuchar el desafiante llamado de Miguel, se giró para enfrentarlo, sus ojos ardiendo con una furia helada, aunque mezclada con asombro. Hasta ese momento, nadie había osado desafiarlo tan directamente. Miguel avanzó, más pequeño en estatura, pero irradiando valentía. «Eres arrogante», declaró, su voz retumbando como un trueno, aunque firme y llena de una creencia inquebrantable. «Tu brillo, Lucifer, se ha convertido en una sombra que intenta eclipsar al Creador. ¿No ves que te has elevado por encima de Dios?» Un profundo dolor golpeó el núcleo de Lucifer, una herida recién infligida por las penetrantes palabras de Miguel. Su orgullo y aspiraciones quedaron al descubierto, expuestos y humillados ante todos. La rabia y la humillación lo abrumaron como olas tempestuosas que golpeaban su corazón. A pesar de su intento de parecer resuelto, el aguijón de las acusaciones de Miguel lo abrasaba. «No entiendes nada», replicó Lucifer con fuerza, esforzándose por salvar su orgullo. «¿Estás tan ciego ante la indignidad de lo que se nos está pidiendo que hagamos?» Su voz permanecía firme, pero la corriente subterránea de ira y amargura torcía su tono. Miguel lo miró, con una expresión serena pero inflexible. Su suave voz cargaba el peso de verdades monumentales. «Te pierdes la esencia, querido Lucifer. Esto no se trata de humillación, se trata de amor. Dios elige manifestarse en carne por amor a nosotros, y tú lo rechazas porque no puedes aceptar ser algo menos que supremo. Has perdido de vista tu propósito, has olvidado que no eres más que un reflejo de su magnificencia. No es Dios quien se disminuye a sí mismo, es tu orgullo el que te eleva más allá de tu verdadera naturaleza». Lucifer se encontró incapaz de soportar la confrontación. Era como si Miguel hubiera sostenido un espejo ante él, mostrando no su antigua belleza, sino una figura marcada por la amargura. La realidad de esa revelación, el amor que Miguel defendía con tanta pasión, era demasiado pesada de soportar. Silenciosamente, dio la espalda, alejándose de Miguel y de la asamblea, con una postura rígida, pero en su interior un tumulto de furia lo consumía. En soledad, las lágrimas de Lucifer fluyeron, no por dolor, sino por pura ira y un odio profundo, alimentado por su ego herido. ¿Cómo podía Miguel desafiarlo a él, el más luminoso entre ellos? Y, sin embargo, en lo más profundo de su ser, una voz susurraba una verdad insoportable, que tal vez Miguel tenía razón, lo que intensificaba aún más su tormento. El amanecer de la rebelión, ¿no lo ves? Dios nos exige lo imposible, murmuró para sí mismo, su voz una mezcla de tonos bajos y una creencia inquebrantable.
espera que neguemos nuestra esencia, que nos inclinemos ante una creación inferior. ¿Por qué debemos nosotros, criaturas de pura luz, humillarnos ante seres de arcilla? ¿Deberíamos realmente adorar a un Dios que fue crucificado, que se permitió ser marcado y ensangrentado, sufriendo inmensurablemente? Mientras las dudas de Lucifer se expandían, más y más ángeles comenzaron a compartir sus sentimientos. Lucifer tiene razón, es irracional que Dios nos pida tales cosas. El escepticismo se extendió entre ellos. ¿Y si Dios no es realmente divino? ¿Y si solo es un ángel poderoso, quizá una versión superior de Lucifer? Estas preguntas sembraron semillas de duda en muchos corazones. Su mirada intensa y sus palabras convincentes resonaban profundamente entre sus hermanos celestiales. Lucifer no basó sus argumentos en odio ni violencia, en cambio, hablaba de dignidad, de la nobleza inherente a su naturaleza celestial y su derecho a preservarla. Alcanzaba sus corazones, hablando de libertad, autonomía y el potencial de trascender su existencia actual. Imaginaba un nuevo cielo para ellos, uno donde no se exigieran inclinaciones, un reino donde sus talentos y resplandores fueran reconocidos sin subyugación. Dios nos ha otorgado el don del libre albedrío, declaró Lucifer. Entonces, ¿por qué no usarlo? ¿Por qué no convertirnos en lo que estamos destinados a ser? Con cada asamblea, su número de seguidores crecía. No eran los ángeles menores los que se unían a él, sino los más magníficos, los más sabios, aquellos a quienes Dios había otorgado un gran poder y belleza. Lucifer los seleccionaba meticulosamente, atrayendo a su causa a quienes, como él, aspiraban a superar su estado actual. Los más brillantes del ejército celestial, una vez considerados las joyas de la creación, ahora se alineaban en una formidable facción rebelde. Estos seres, epitomios de la perfección celestial, vieron cómo su brillo proyectaba sombras, mientras su luz se torcía hacia la oscuridad. En una de estas reuniones, Lucifer se presentó con firmeza ante su creciente legión. «Nosotros somos el futuro», tronó, su voz resonando como una tormenta. «Somos la iluminación que no se inclinará. Nos negamos a permitir que nuestra verdadera naturaleza sea eclipsada por un ser inferior. Si Dios no nos otorga el estatus que merecemos, entonces lo tomaremos nosotros mismos». Sus fervientes palabras encendieron una pasión en cada ángel presente, enviando ondas de convicción a través de su esencia. Sus discursos infundían dudas sobre las creencias que habían mantenido durante tanto tiempo. Bajo el mando de Lucifer se forjó un ejército de rebeldes. Cada seguidor era como una estrella que había perdido su rumbo, su belleza transformada en instrumentos de insurrección. Los ángeles, antes los más devotos, estimados y queridos, ahora se alzaban como la primera fuerza militar en la historia del cielo. En sus corazones ardían ambiciones, orgullo y la seducción de una libertad que, sin saberlo, era una esclavitud moldeada por su propio engreimiento. Los cielos, alguna vez un reino de tranquilidad inquebrantable y armonía, temblaban ahora bajo la tormenta inminente del conflicto. En un sector apartado del cielo, Miguel permanecía firme e inquebrantable, el diminuto arcángel que había desafiado valientemente a Lucifer. Con su espada en alto, proclamó una vez más: «¿Quién como Dios?». Este llamado, poderoso en su sencillez, avivó a aquellos que aún albergaban dudas. Miguel, personificando tanto una profunda humildad como una fuerza formidable, se posicionó al frente contra las imponentes legiones de Lucifer, listo para salvaguardar el honor del Creador. A pesar de saber que sus fuerzas eran superadas en número y poder por los seguidores de Lucifer, su determinación no vaciló. Su fe era su armadura y su fidelidad su arma. Así,
se desplegó el enfrentamiento definitivo entre la luz y la oscuridad en el cielo. Lucifer, alguna vez celebrado como el más radiante entre los ángeles, la estrella de la mañana, había convertido su esplendor en una rebelión que alteraría eternamente los anales de la creación. Este conflicto inicial era una lucha fraternal, y con cada golpe, cada encuentro, el tejido de los cielos se fracturaba mientras el cosmos entero aguardaba con expectación. La batalla comenzó con una intensidad que sacudió el núcleo mismo del cielo. Por un lado, Lucifer lideraba a sus fuerzas rebeldes, su magnificencia ahora envuelta en penumbra, su resplandor distorsionado en malevolencia. En el lado opuesto, los ángeles leales, reunidos por Miguel, el diminuto arcángel que ascendía con una fortaleza de acero, su fe inquebrantable y rebosante de humildad y valor. Lo que una vez fue un reino de serenidad y concordia se transformó en una espectacular arena de conflicto. Un choque de luz contra sombra, fidelidad contra rebelión. Los combatientes se enfrentaron ferozmente, sus golpes y paradas iluminando los cielos con destellos de luz que semejaban lluvias de meteoros, pintando un feroz cuadro de desafío celestial. Los ángeles caídos, antes celebrados por su belleza y poder, ahora estaban inmersos en un conflicto feroz. Los cielos rugían con una furia implacable, mientras los ángeles leales luchaban con una calma resuelta, impulsados por su devoción y amor por el Creador. Al frente de este ejército celestial, Miguel, el menor de los arcángeles en rango, lideraba a sus hermanos con una pasión que resonaba a través del cosmos, proclamando: ¿quién como Dios? El verdadero poder de Miguel no derivaba de su estatus o brillo, sino de su fe inquebrantable. No luchaba por honor personal ni vanidad, sino por una creencia en las virtudes de la bondad, la luz y la verdad. Esta convicción lo empoderaba enormemente, fortaleciéndolo con cada momento. Los ángeles leales eran fortalecidos por una fuerza divina, un recordatorio de que contaban con el apoyo del mismo Creador, lo que les otorgaba una fuerza más allá de cualquier poder terrenal. Lucifer, consumido por la furia, intentó dominar a Miguel. Ascendió sus alas proyectando una sombra profunda sobre quienes lo miraban, declarando: «Yo fui el primero, yo soy la verdadera luz». Sin embargo, sus proclamaciones sonaban vacías, una mera sombra de su antigua gloria. La luz dentro de él se había torcido en oscuridad, y aunque su poder seguía siendo grande, no podía eclipsar la pura verdad que Miguel blandía como una llama constante. La batalla se intensificó, y los mismos cielos parecían sufrir por la contienda. Los ángeles que no participaban en el combate observaban con una mezcla de asombro y tristeza, cargados por la pesada realidad de la rebelión. La serenidad que una vez fundamentó el cielo ahora estaba rota, y el orden perfecto estaba al borde del colapso. Sin embargo, en medio de la ruina, persistía la esperanza. La fe y el amor divino de los ángeles leales eran evidentes en cada golpe y avance que realizaban contra Lucifer y sus cohortes. Finalmente, el lado de la rectitud emergió victorioso. Miguel, con su espada en alto, pronunció las palabras decisivas: «Por el poder de Dios, cae Lucifer». En ese instante, la oscuridad se quebró y la formidable rebelión comenzó a desintegrarse. Los ángeles caídos, que constituían un tercio de todos los seres celestiales, fueron expulsados, arrojados como meteoros desde los cielos. Lucifer fue transformado en Satanás, y junto con sus seguidores fue lanzado a las profundidades del abismo. Un profundo silencio se asentó sobre el cielo, una quietud impregnada del dolor de una pérdida irreparable. El conflicto había dejado heridas profundas, una aflicción duradera en el paraíso que solo el amor y el tiempo podrían sanar.
Los ángeles leales cargaban con el peso del conflicto en sus corazones, pero hallaban consuelo en la certeza de que la luz había triunfado. La verdad, la fe y la esperanza, virtudes eternas que permanecen inconquistables. En este triunfo, el cielo reafirmó una verdad atemporal. El bien siempre vence al mal, no a través de la fuerza o la agresión, sino porque la bondad es inherentemente divina, una radiancia que ninguna sombra puede apagar. El orgullo, la malicia y la ambición pueden librar una batalla feroz, pero son solo transitorios frente a la pureza duradera del amor y la lealtad. Concluida la batalla, el cielo, a pesar de sus cicatrices, conservó su tranquilidad. La declaración de Miguel, ¿quién como Dios?, resonó ahora a través de cada rincón del universo, erigiéndose como una verdad inquebrantable y perpetua, un testimonio de la gloria infinita de Dios y la supremacía incomparable de su amor sobre todo. Las puertas del cielo se abrieron de par en par para expulsar a los disidentes. Lucifer, anteriormente celebrado como la estrella de la mañana, fue arrojado a un abismo profundo y oscuro junto con sus seguidores, apartado para siempre de la luz divina. Mientras eran expulsados, hasta el cielo pareció estremecerse. Los ángeles, antes resplandecientes y poderosos como el brillo de las estrellas, cayeron como meteoros desterrados, condenados a un inframundo de caos y sombras, un reino de exilio eterno donde la radiancia de Dios no podía verse ni sentirse. Ahora conocido como Satanás, Lucifer experimentó el impacto de su caída como si fuera marcado por un hierro candente. La separación completa de Dios, de la luz y la serenidad del cielo, le infligió un tormento más insoportable que cualquier aflicción física. El dominio al que él y sus seguidores fueron condenados no era aún el infierno definitivo, sino un estado de agitación y profunda soledad espiritual, un lugar inaccesible para la paz y la gloria. Este lugar reflejaba un sueño roto, una distorsión del orden celestial, completamente desvinculado de la santidad. Para Satanás, este destierro marcó la pérdida de su propósito original. Sin embargo, impulsado por el orgullo y la furia, su enemistad adoptó un nuevo objetivo. Si ya no podía compartir la gloria de Dios, se propuso destruirla donde quiera que existiera. En las profundidades de su desesperación, la atención de Satanás se dirigió hacia la creación, el mundo físico que Dios había prometido traer a la existencia. En su mente distorsionada comenzó a formarse un plan. Si el cielo le era negado, corrompería la creación más preciada de Dios, la humanidad. La idea de arrastrar a los humanos, creados a imagen de Dios, hacia la oscuridad, le llenaba de un sombrío sentido de satisfacción. Los humanos habían usurpado su lugar junto a Dios. Su amor inherente y bondad, aquellas virtudes que tanto despreciaba, se convertirían ahora en el objetivo de su ira. Su propósito era claro: si él y sus ángeles rebeldes no podían disfrutar de la presencia de Dios, entonces tampoco deberían hacerlo los humanos. Este odio y amargura evolucionaron en una cruzada, un ardiente impulso por socavar la creación divina y mancillar la inocencia de la humanidad. El destierro de Lucifer, junto con su legión de ángeles caídos, inclinó la balanza del bien y del mal en el universo. Desde ese momento, el mal no existía simplemente como una ausencia de bondad, sino como una fuerza deliberada y estructurada. Los demonios, bajo el mando de Satanás, se propusieron influir en el mundo físico, desviar a los humanos, alimentar sentimientos de orgullo, envidia y desesperación, las mismas emociones que habían precipitado su caída. Dios, en su amor y justicia, permitió esta separación. La expulsión no fue solo un castigo, sino una manifestación de la justicia divina.
Los ángeles que eligieron la rebelión y rechazaron el amor y la santidad de Dios ya no podían residir en su presencia. El amor de Dios permaneció inquebrantable, pero su justicia exigía un equilibrio. Aquellos que se apartaron de la luz ya no podían disfrutar de su calor. En este acto, el equilibrio entre el amor y la justicia de Dios se mantuvo de manera perfecta. La justicia exigía su separación, pero el amor permitió que los caídos existieran, aunque en una oscuridad que ellos mismos eligieron. La saga de Lucifer, ahora Satanás, no concluye con su destierro, sino que continúa en la interacción constante entre el bien y el mal en el mundo. Su caída, su enemistad y su afán por corromper a la humanidad persisten en cada tentación y conflicto espiritual que los humanos enfrentan. El mal intenta penetrar en el espíritu humano, su libertad y su aspiración a la grandeza. Sin embargo, esta influencia está limitada y al final, la bondad que emana de Dios prevalece. El conflicto entre el bien y el mal que se originó en el cielo ahora se manifiesta en la tierra, en los corazones de todas las personas. Satanás y sus seguidores buscan extinguir la luz en cada alma, pero la gracia, el amor y la justicia de Dios brillan constantemente, subrayando la verdad de que, aunque el mal pueda ser ruidoso y persistente, la bondad prevalecerá. La caída de Lucifer marcó el inicio de una lucha eterna, un testimonio del poder innegable de la bondad, la luz y el amor divino. Así como en el cielo, también en la tierra, la pregunta planteada por Miguel sigue siendo contundente: ¿quién como Dios? Desde su destierro, Lucifer, ahora conocido como Satanás, ha sido impulsado por un único objetivo: degradar la creación de la que una vez formó parte. Las Escrituras detallan varias instancias donde Satanás aparece como tentador, dirigiéndose no solo a personas comunes, sino a figuras clave en la historia religiosa. Un episodio definitorio se encuentra en el Nuevo Testamento, cuando Satanás intenta tentar a Jesús durante su tiempo en el desierto. Después de ayunar durante 40 días y noches, Jesús enfrenta a Satanás, quien lo tienta con ofertas de sustento, seguridad y soberanía. Satanás desafía: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Luego lleva a Jesús al punto más alto del templo, instándolo a saltar y dejar que los ángeles lo atrapen para probar su divinidad. Finalmente, Satanás presenta a Jesús una visión de todos los reinos del mundo, prometiéndoselos a cambio de adoración, buscando desviar la alabanza que solo pertenece a Dios. Las respuestas de Jesús a cada tentación subrayan su profunda resistencia espiritual y su confianza inquebrantable en Dios. Rechaza de manera decisiva cada oferta de Satanás, citando las Escrituras para reafirmar que el verdadero poder y la gloria pertenecen únicamente a Dios. Esta interacción no solo muestra un enfrentamiento simple, sino que destaca la fortaleza de la fe y la humildad para resistir incluso las tentaciones más seductoras. Jesús ejemplifica que el verdadero poder no se encuentra en los milagros o las riquezas terrenales, sino en la obediencia y devoción inquebrantables a Dios. Otro relato de prueba se encuentra en la historia de Job. En el libro de Job, Satanás se presenta ante Dios y con una mezcla de arrogancia y desafío pregunta: ¿acaso Job teme a Dios sin motivo? Aquí, Satanás no solo pone a prueba la lealtad de Job, sino que intenta socavar la integridad de la fe misma. Insinúa que la piedad de Job es condicional, dependiente únicamente de las bendiciones divinas. Esta acusación es un desafío directo a la esencia del amor y la fe, sugiriendo que nadie, ni siquiera un hombre devoto como Job, podría permanecer fiel bajo una adversidad extrema. La historia de Job revela la capacidad de Satanás para atacar la fe en su fundamento, infligiendo sufrimiento y desesperación.
Sin embargo, la reacción de Job, marcada por el dolor y la duda, sirve como una lección poderosa de fortaleza espiritual. A través de su perseverancia, Job demuestra que la fe no es simplemente una respuesta a la buena fortuna, sino una lealtad profunda y duradera capaz de resistir grandes pruebas. A pesar de los esfuerzos de Satanás, la firme fe de Job se mantiene como un testimonio eterno del poder de resistir el mal y confiar en Dios. Además, otro caso significativo de la interferencia de Satanás ocurre en el jardín del Edén. En este entorno idílico, creado por el amor infinito de Dios hacia los comienzos de la humanidad, Lucifer percibió una oportunidad para erosionar la inocencia de los primeros humanos, Adán y Eva, convirtiéndolos en las primeras víctimas de su rebelión contra el Creador. Asumiendo la forma de una serpiente, una criatura sinónimo de engaño y traición, se acercó a Eva con frases tentadoras y dudosas. ¿De veras Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del jardín? Comenzó con una pregunta, sembrando una semilla de desconfianza. Su método no fue la fuerza bruta, sino un suave susurro que se infiltró en el corazón de Eva como un veneno. Lucifer dominó el arte de transformar un simple deseo en una compulsión abrumadora, convirtiendo la incertidumbre en acción decisiva. Serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta afirmación condenó a la humanidad. Adán y Eva, atraídos por la posibilidad de trascender sus límites mortales y alcanzar la divinidad sin obedecer a su Creador, cedieron, hundiéndose a sí mismos y al mundo en las profundidades del pecado. Con este único acto de tentación, Lucifer cumplió su oscura ambición: separar a la creación de su Creador, introduciendo el conflicto celestial en el espíritu humano. La influencia de Lucifer persiste, su presencia sigue generando conflicto en la vida de las personas. Cada tentación, cada momento de duda, refleja aquella decisión inicial en el Edén, junto con las pruebas enfrentadas por Job y Jesús. El mal resuena como un vestigio de aquella antigua rebelión, una voz que intenta desconectarnos continuamente de la esencia de todo lo bueno. Sin embargo, en cada narrativa bíblica, en cada relato de desafío, se nos asegura que la virtud prevalece, que la fe y el amor ofrecen el remedio contra la enemistad y la desesperación. En el libro del Apocalipsis, la Biblia describe el destino final y el papel siniestro de Satanás en los últimos tiempos. Lleno de imágenes vívidas y profecías, lo presenta como el gran dragón, el formidable enemigo tanto de la humanidad como de Dios, decidido a corromper la creación hasta el final. El autor del Apocalipsis, Juan, comparte una visión de los últimos días, un tiempo en el que el mal alcanza su máximo apogeo y la lucha entre el bien y el mal se intensifica como nunca antes. En esta narrativa, Satanás es retratado como la antigua serpiente, antes conocida como Lucifer, la estrella de la mañana, ahora transformada en un poderoso dragón que simboliza el mal y el engaño ruinoso que ha ejercido desde su caída. Esta antigua serpiente, el origen del primer pecado de la humanidad en el Edén, busca destruir toda virtud y luz que quede al final del mundo. El Apocalipsis habla de un tiempo de gran tribulación, marcado por desastres y pruebas que divide a la humanidad entre los seguidores de Dios y aquellos engañados por el mal. Aquí, Satanás asume su papel como el gran engañador, quien siempre ha intentado desconectar a la humanidad de Dios. A medida que se acerca el final, redobla sus esfuerzos, utilizando todas las tácticas a su alcance para cumplir su agenda de devastación y engaño. Es descrito como el acusador de los fieles, intentando constantemente desviar a los justos, sembrando dudas, tentaciones y desesperación.
La visión de Juan culmina con Satanás enfrentándose a Miguel y a los ejércitos del cielo en un enfrentamiento final. Este monumental enfrentamiento continúa la guerra celestial que comenzó con la expulsión de Lucifer del cielo. A medida que el tiempo llega a su cenit, el conflicto se intensifica hasta alcanzar su fase más crítica. El Apocalipsis describe además a Satanás como el arquitecto detrás de la bestia y el falso profeta, entidades nefastas que surgen en la tierra para fomentar el caos y promover la idolatría. A través de estos agentes, Satanás busca erigir un reino que se oponga directamente a la soberanía de Dios. Este imperio falso, una perversión del reino divino, representa el deseo de Satanás de ser venerado como una deidad, llevando a la degradación definitiva de la creación. Aquí se revela su aspiración más profunda: apoderarse de la gloria que siempre ha codiciado, incluso recurriendo al engaño y la opresión. El Apocalipsis culmina con la descripción de la victoria definitiva de Dios sobre el mal. Tras la intensa tribulación y la batalla culminante, Satanás es derrotado y el reino del mal es desmantelado para siempre. En un acto vívido y simbólico, Satanás es apresado y arrojado al lago de azufre ardiente, un lugar de tormento eterno donde queda incapacitado para dañar a la humanidad o afectar la creación. Este acto de justicia suprema confirma el destino inevitable de Satanás y el de sus seguidores: una eternidad irrevocablemente separada de la magnificencia de Dios. La derrota de Satanás en el Apocalipsis marca la afirmación final de la supremacía de Dios sobre el mal. En su perfecto equilibrio de amor y justicia, Dios permite la existencia del mal solo hasta cierto punto, dando a la humanidad la libertad de elegir su camino. Sin embargo, al final de todas las cosas, cuando todas las pruebas hayan sido superadas y todas las decisiones hayan sido tomadas, el mal es derrotado de manera concluyente. Este desenlace definitivo no es solo el resultado de las acciones de Satanás, sino una fuerte reafirmación del poder soberano de Dios sobre toda la creación. En su derrota final, Satanás encarna el colapso de una rebelión, una luz que, aunque brillante en su origen, nunca pudo eclipsar el amor y la bondad que son el núcleo de la existencia. La derrota de Satanás en el Apocalipsis tiene un profundo significado para el destino de la humanidad. Subraya que, aunque el mal pueda parecer formidable, su duración es finita y su influencia es insignificante en comparación con la naturaleza eterna de Dios. La bondad prevalece no solo por su fuerza, sino porque está intrínsecamente vinculada a la verdad, la justicia y el amor. El conflicto final entre el bien y el mal sirve como testimonio de la promesa divina de restauración y redención para quienes eligen la luz sobre la oscuridad. En tiempos contemporáneos, la narrativa del Apocalipsis actúa como una advertencia de que, aunque Satanás persista en sus esfuerzos por desviar a la humanidad, su destino está predeterminado, sus capacidades están limitadas y su insurrección está condenada al fracaso. La historia de su caída y su posterior derrota en los últimos tiempos refuerza el optimismo de que la justicia, a pesar de los desafíos que enfrenta, triunfará inevitablemente. La fe, la esperanza y la perseverancia son las herramientas espirituales que nos acercan a Dios, reforzando que la victoria final pertenece a las fuerzas del bien y asegurando que la luz de Dios iluminará eternamente el cosmos. Si te sientes cautivado por la historia de la caída de Lucifer, definitivamente querrás explorar las fascinantes narrativas de las 10 profecías que se encuentran en el libro del Apocalipsis. Estas profecías detallan el destino final de Lucifer y su implicación en los eventos conclusivos de la batalla cósmica entre el bien y el mal. Revelan los últimos esfuerzos desesperados de Satanás por corromper el mundo.
Descubre cómo la rebelión de Lucifer no solo definió su propio destino, sino que también está intrínsecamente ligada al futuro de la humanidad y a la victoria definitiva de la justicia divina. Prepárate para adentrarte en la resolución de una saga que comenzó con una caída y culmina en una revelación profunda. Haz clic en el video en pantalla para verlo, es algo que no querrás perderte.